Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos, esperamos un ratito. Creo que empezamos de una vez. Bueno, solamente estamos dos nada más, profesor. Y pues, si no, después se corta la transmisión. Si no empezamos, profe. Sí, pues, vamos empezando, ¿no? Bueno, empezamos. A partir de esta semana vamos a empezar con la parte de lo que es el desarrollo de... Vamos a hacer una introducción a lo que es calderería, dibujo de calderería, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a hacer una introducción. ¿Y en qué consiste generalmente la calderería? ¿No? Calderería es una de las áreas de las construcciones metálicas y generalmente consiste en fabricar y montar tuberías o ductos de grandes dimensiones, a veces que no se encuentran en el mercado. Entonces, por medio de planchas se fabrican estos ductos, ¿no? Generalmente son usados en el almacenamiento y conducción de fluidos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven un camión cisterna, ¿no? Para hacer el tanque o la cisterna se ha hecho uso de la calderería. Lo mismo, en empresas, en fábricas, tenemos grandes tuberías de grandes diámetros por donde circulan fluidos o gases. Entonces, para fabricar esas tuberías, hacemos uso de la calderería. Generalmente, las piezas de calderería son hechas en base a planchas metálicas, ¿no? De aceradas, ¿no? Que son las más comunes usadas en el uso de lo que son estructuras metálicas en calderería. Para realizar la fabricación y la construcción de estos ductos, generalmente tenemos que hacer uso de trazados y desarrollos, ¿no? Y estos desarrollos pueden ser ductos poligonales, pueden ser cilíndricos, pueden ser reducciones excéntricas, concéntricas, ¿no? Piramidales, tolvas, ¿no? Y así todo tipo de, de sólidos, generalmente que se pueden trazar en el plano y por medio de doblados se construye el sólido, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto en las pollerías también, en las pollerías, en los hornos, en las pollerías generalmente son hechos de plancha, ¿no? Y ahí tú verías por donde generalmente escapa la grasa o los gases de la leña, así que el horno, donde se cocina el pollo es de carbón, o si es de petróleo o de otro combustible, ¿no? Entonces, estos ductos permiten que haya escape de esos gases, ¿no? Lo mismo en lo que esto es aire acondicionado, también se hace uso de estos ductos que generalmente se hacen por medio de la calderería, ¿no? Generalmente en la calderería muchos trabajan con piezas que se pueden desarrollar y hay piezas que no se pueden desarrollar, ¿no? Generalmente las piezas desarrollables son aquellas de las cuales se pueden extender sobre un plano. Un plano es XY, en unas coordenadas, ¿no? Un papel A4, por ejemplo, es un plano, ¿no? Entonces, para obtener la forma del material antes de que se pueda conformar. Se dice que son desarrollables todas las piezas que generalmente pueden ser regladas, ¿no? Es decir, que se pone una regla sobre las generatrices principales y se hace coincidir estas en toda su extensión.
Normalmente es un procedimiento de conformado, plegado y cilindrado, ¿no? Entonces, cuando se hacen estos ductos, por ejemplo, si se hace una tubería, se necesita darle la forma, la redondez. Y para esto se hace uso de roladoras, ¿no? Que son máquinas que se usan para darle la forma curva a las planchas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico, tenemos ejemplos de calderería, ¿no? Estos son sólidos que se han hecho el trazado y se han conformado y se ha obtenido la forma geométrica que uno quiere, ¿no? Pero también hay piezas generalmente que no se pueden desarrollar, o sea que no pueden ser extendidas en un plano y no se pueden arreglar. Entonces hay que hacer uso de métodos de aproximación, ¿no? Y para lo cual requerimos operaciones especiales de conformación, como pueden ser el embutido, el repujado, el estampado, el bombeado, el rebordeado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una chapita de una botella de cerveza, de metal, ¿no? Esa planchita o esa tapita generalmente no se puede desarrollar en un plano, entonces se hace una matriz y se hace por medio de un estampado, ¿no? Se le da la forma que uno quiere, ¿no? Entonces a eso se refieren piezas no desarrollables, ¿no? También, por ejemplo, una esfera, ¿no? Un anillo toroidal, un tornillo sin fin, ¿no? Entonces tiene superficies que tienen que ser unidas mediante soldadura y se le va conformando para obtener una sola pieza, ¿no? A eso se refieren las piezas no desarrollables. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una esfera, un tornillo sin fin, ¿no? Son piezas que no se pueden extender en el papel y hay que hacer uso de aproximaciones. Por ejemplo, un codo, un embudo, ¿no? Entonces, esa forma generalmente no se puede desdoblar en un plano, en un papel, y se puede hacer el reglaje y obtener el sólido. Entonces, para eso se hace uso de un método de aproximación, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando hablo de trazado, ¿a qué me refiero? ¿No? El trazado corresponde generalmente a la representación diédrica simplificada de una pieza, es decir, a las distintas vistas de estas piezas y que generalmente sus medidas dependen del tipo de piezas y del método del conformado que se está usando, ¿no? La precisión de las medidas son fundamentales para el desarrollo final. Cuando hacemos desarrollos, generalmente la medición tiene que ser exacta, porque basta que haya una pequeña medida que no se consiga, entonces las partes de esa pieza no van a coincidir, ¿no? O sea, a eso se refiere el concepto de trazado. A ver, su audio. A ver. Tu audio. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una tubería o un ducto cilíndrico, ¿no? Tenemos un cubo, que también es un poliedro, que se puede desarrollar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, ¿a qué se entiende cuando hablamos de desarrollo? El desarrollo generalmente es la extensión de las superficies laterales de una pieza que se puede representar en el plano, ¿no? Y generalmente este plano se hace en papel y luego se traslada al material donde se va a hacer la pieza, ¿no? Porque pueden ser planchas metálicas, ¿no? Y la obtención del desarrollo o manto se basa en las medidas tomadas desde el trazado, ¿no? Entonces, cuando hacemos el trazado en calderería, vuelvo a insistir, las medidas que se trazan tienen que ser bastante exactas para que a la hora de conformar el sólido, ¿no? Sea el más adecuado, ¿no? Basta que se pierda una medición, no coincide y eso significa que hay una pérdida de material, ¿no? Y al perder material, eso no conviene.
¿no? Eso no conviene, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un desarrollo, para construir generalmente un hexágono o un cubo que le llamamos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de desarrollos, también hay que tener definido un concepto de lo que es la generatriz, ¿no? La generatriz son las líneas que definen las superficies laterales de la pieza. Estas pueden distribuirse uniformemente sobre todas las secciones y su calidad depende muchas veces de la precisión que se quiera lograr en las dimensiones de la pieza que se va a fabricar, ¿no? En dibujo técnico solo hemos estado viendo lo que es cómo se levanta o cómo se hace una generatriz, ¿no? Una mediatriz, ¿no? Y si no, no es así, en la próxima clase vamos a hacer trazos geométricos básicos para refrescar esta parte, ¿no? Otro concepto básico de generatriz es la directriz. Las directrices son las líneas que normalmente van ubicadas en las bases del sólido que se va a fabricar y que limitan el largo de las generatrices, ¿no? El nombre directriz principalmente corresponde a la dirección o trayectoria que se le quiere dar a las generatrices, ¿no? Y está definida generalmente por esta línea. También su cantidad está definida en función a la precisión y a la necesidad de incorporarlas para favorecer la obtención de las líneas de intersección, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos varios gráficos, ¿no? Acá tenemos este sólido, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿cuál es la directriz? Dice que las directrices están en las bases del sólido que se está fabricando, ¿no? Entonces, acá tenemos, esta es la directriz. En la base inferior y en la base superior, ¿no? ¿No? Y la generatriz es la vertical, ¿no? Es la vertical. Entonces, acá tenemos lo que es la generatriz y la directriz. Acá tenemos, por ejemplo, un cono. El cono, tenemos la generatriz y tenemos la directriz, ¿no? Generalmente, como dice la teoría, la directriz define la trayectoria y la dimensión de la generatriz, ¿no? Acá tenemos un cilindro, tenemos sus líneas de generatriz y las líneas de directriz, ¿no? Generalmente, las directrices van en las bases del sólido que se está fabricando, ¿no? Y la generatriz es es la línea que va dando la forma circular al sólido. En este caso un cilindro o un tubo, ¿no? Entonces, la generatriz es la vertical, es la que da forma al sólido y la directriz es la que va a limitar la dimensión de este sólido y generalmente se encuentra en las bases de este sólido o de este poliedro, ¿no? Lo mismo acá ya tenemos otra forma que ya está desarrollada, ¿no? Generalmente este es un cono truncado con base cuadrada, ¿no? Un cono truncado con una base cuadrada, ¿no? Entonces, aquí podemos ver lo que es la directriz y lo que es la generatriz. Como su nombre lo dice, generatriz genera, directriz dirige, ¿no? O orienta la trayectoria, ¿no? Los ductos prismáticos, generalmente estos sólidos o estos poliedros pueden ser los prismas, ¿no? Un prisma es un cuerpo poliédrico cuyas bases están contenidas en dos planos paralelos entre sí y las caras del prisma, ¿no? Son polígonos idénticos. Por ejemplo, acá tenemos prismas. Acá este es un prisma oblicuo. Acá tenemos prismas regulares, ¿no? Y acá tenemos un prisma irregular, ¿no? Ductos prismáticos son usados generalmente en sistemas de aire acondicionado, como les decía anteriormente, para la extracción de gases,
¿no? Y también para sistemas de baja presión. Y como les decía, estos se pueden fabricar a partir de planchas plegadas o por placas independientes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, piezas plegadas, ¿no? En el caso de las piezas sean cerradas y conformadas por medio de pliegues, las líneas de soldadura deberán quedar en el centro de una de las caras para facilitar el conformado y el armado de las terminaciones, ¿no? Entonces acá se ha hecho el doblez y en la parte central de una de las caras se hace un cordón de soldadura que puede ser este cordón de acuerdo al tipo de material de la plancha que se está usando, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando las piezas o los sólidos que se están fabricando no son muy gruesos, por ejemplo, en el caso de un embudo, se hace uso de soldadura blanda, ¿no? O estañado. Pero si voy a hacer un topo de escape, por ejemplo, voy a hacer un silenciador de un carro para el escape. Entonces el silenciador es de plancha de acero, ¿no? Rolado, y se suelda con autógeno, ¿no? Se suelda con autógeno, ¿no? Y si estos ductos son, por ejemplo, de acero inoxidable, entonces se hace uso de la TIG, ¿no? Se puede hacer uso de la MIGMA, ¿no? Entonces, generalmente estas piezas son conformadas por medio de plegados, pero para hacer este plegado hay que hacer el trazado correspondiente para darle sus medidas interiores, ¿no? Y dar toda la extensión del desarrollo, ¿no? Generalmente los desarrollos deben quedar trazados en la parte interior de las planchas, debido a que las generaciones que se usan normalmente son referencias para hacer el plegado, es decir, en la misma línea del pliegue, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un prisma, ¿no? Y acá tenemos su desarrollo, ¿no? Entonces, este prisma lo que he hecho es desdoblarlo en un papel, ¿no? O una cartulina, o generalmente si es escalería, esto se hace el trazado en metal, en la plancha de metal, ¿no? Entonces, mido todo el perímetro de este prisma y eso lo traslado en el plano, ¿no? Luego hago o traslado las dimensiones, ¿no? Y tengo las generatrices, ¿no? Entonces luego tengo la directriz, que es la medición desde la base de las dos bases de este prisma, ¿no? Y hago el desarrollo. Entonces trazo las líneas y por donde he trazado esas líneas voy a hacer el plegado, ¿no? Voy a hacer el doblado. Hago el plegado y obtengo este cuerpo sólido, ¿no? Este cuerpo sólido, ¿no? Entonces, en eso consiste generalmente el trazado del desarrollo en la calderería, ¿no? No siempre son regulares a veces, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un desarrollo de un prisma, pero como ven acá tiene la forma, ¿no? De un prisma de bases rectangulares, pero no es uniforme, ¿no? Entonces, tengo que hacer el desarrollo correspondiente. Y para eso, tomo las medidas, las traslado en el plano, en la plancha o en el papel, lanzo las líneas generatrices y las líneas directrices, ¿no? ¿Por qué es importante hacer estas líneas? Porque por esta línea de la generatriz es que voy a hacer el plegado, el doblado, ¿no? De tal manera que a la hora de doblado obtenga este sólido de la izquierda, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sólido bastante irregular, entonces hago el desarrollo, desdoblo esto en el papel, ¿no? Lanzo sus medidas y generalmente trazo sus generatrices para obtener el sólido correspondiente, ¿no? En eso consiste la, el trazado y el desarrollo en la calderería, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un cono
cuadrado, perdón, un codo cuadrado, ¿no? Y para su construcción también debo contar con las mediciones correspondientes para hacer el desdoblamiento en un plano, que puede ser en una plancha o en un papel, ¿no? Lanzo mis generatrices, mis directrices y hago el doblez correspondiente y obtengo el sólido que necesito, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un codo, ¿no? Codo simple. Acá tenemos un codo simple. Entonces, este codo que se usa bastante en las empresas, en la industria, para hacer los acoples de los ductos, ¿no? Acá tengo otro tipo de codo, ¿no? Observen este tipo de codo, ¿no? Observen los símbolos de soldadura, ¿no? Acá dice que acá voy a hacer un tipo de soldadura a tope. Acá lo voy a hacer una junta en B, ¿no? Acá a tope, ¿no? Entonces, en este planito se observa la importancia de lo que es interpretar los símbolos de soldadura. Este es en forma, de una manera resumida, una introducción a lo que es calderería, ¿no? Y ¿no? Y en la presente clase nos va a quedar para desarrollar generalmente sólidos que son poliédricos regulares, ¿no? O sea, que tienen una forma regular, ¿no? Entonces, el desarrollo de cuerpos sólidos quiere decir que vamos a extender todas sus superficies en un mismo plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los políedros regulares, más que generalmente se conocen, tenemos el tetraedro, tenemos el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el isocaedro, ¿no? Tetraedro quiere decir es un polígono regular de cuatro lados, ¿no? Lo mismo el hexaedro, un polígono regular de 6 lados, octaedro, 8, dodecaedro, 12, ¿no? Entonces, esto nos va dando el tipo de partes que tiene este polígono o este poliedro, ¿no? Entonces, lo que se busca es que en todos los desarrollos, si se recorta y se dobla las aristas y las unimos, vamos a construir el volumen del sólido correspondiente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tetraedro. ¿Por qué se dice tetraedro? Porque tiene 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4, ¿no? Hacemos el desarrollo y el plegado y obtenemos el sólido correspondiente, ¿no? En B, ¿no? Este es un hexaedro o lo que generalmente conocemos como un cubo, ¿no? Hacemos el desarrollo, esto lo desarrollamos en un papel, generalmente en la práctica está para que usted lo traje en una cartulina, ¿no? Hagan el plegado, el desarrollo y obtener el sólido, ¿no? El sólido. Entonces la práctica va a consistir en que ustedes van a hacer el desarrollo, van a obtener el sólido, a ese sólido ustedes le toman una fotito y le envían por el WhatsApp, ¿no? Su trabajo correspondiente, ¿no? Por Profesor, ejemplo, ¿y los fármacos tienen medidas? Sí, ¿no? sí, por ejemplo, miren, acá, este poliedro regular, vamos a hacer el tetraedro regular, por ejemplo. Tiene una arista de 60 milímetros.
acá tenemos una arista de 60 milímetros, ¿no? O sea, cada uno, como son regulares, sus lados son iguales, ¿no es cierto? Entonces, hacemos el desdoblamiento en un papel, van a trabajar en una cartulina porque le va a dar mayor rigidez, ¿no? Hacen el trazado, el plegado. Generalmente cuando hacemos este desarrollo, vamos a dejar unas lengüetas. Estas lengüetas nos va a servir para hacer el empalme de las aristas, ¿no? Y generalmente no se hace lengüeta en todos los lados que tiene este sólido, sino, por ejemplo, si acá le pones, ¿no? En esta arista le colocas lengüeta, en la siguiente arista no le colocas. En la siguiente le colocas, en la siguiente no le colocas. En la tercera le colocas y acá no le colocas, ¿no? O sea, se hace en forma alternativa dejando una arista en vacío, ¿no? Pues hacen el doblez y empalman las lengüetas con pegamento, ¿no? Puede ser cola o goma, y unen las lengüetas y van a obtener el sólido que está a la derecha, ¿no? En este caso es un tetraedro, ¿no? Entonces, para realizar el desarrollo del tetraedro regular, cuya arista es de 60 milímetros, solución dice, construir un triángulo equilátero de lado igual al doble de la arista del tetraedro, ¿no? O sea, hacen todo este triángulo equilátero. Un triángulo equilátero grande, ¿no? Luego unimos los puntos medios de los lados por medio de líneas rectas, ¿no? Entonces, acá tenemos las líneas medias de los lados, los unimos, y obtenemos estos 1, 2, 3, 4 triángulos, ¿no? Y así se obtienen los 4 triángulos equiláteros, que son las caras del tetraedro y conforman el desarrollo de este sólido, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Sí, profesor. Trazamos un triángulo grande. En este caso, el lado va a ser el doble, ¿no? Como uno de los triángulos pequeños va a ser de 60 milímetros, el más grande va a ser de 120, ¿no? 120 y 120, ¿no? ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, sus lados son iguales, ¿no es cierto? Luego, tomamos los puntos medios de ese triángulo y trazamos las líneas rectas y unimos los puntos medios, ¿no? Y obtenemos 1, 2, 3 y 4 triángulos equiláteros más pequeños. Trazan esas líneas y esas líneas van a hacer el doblez correspondiente, ¿no? La lengüeta, ya les he dicho, se hace una lengüeta en un lado, en una arista, en la siguiente arista no se hace, en la tercera se hace, ¿no? Dejando uno sí, uno no, ¿no? De tal manera que a la hora de hacer el doblez, empalman y nos queda el sólido que está a la derecha, ¿no? Este es el desarrollo de un tetraedro, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. ¿No? Por ejemplo, acá tengo un hexágono, ¿no? Este es un hexaedro o un cubo, cuya arista es igual a 40 milímetros, o decir 4 centímetros, ¿no? Si lo ven muy chico, ustedes pueden duplicar la medida si quieren, ¿no? Para que les facilite, ¿no? Entonces, dibujar los 6 cuadrados iguales, con lados iguales a las aristas, de manera que formen el desarrollo de este sólido, ¿no? Bueno. Entonces, acá tenemos el cubo, ¿no? El cubo, ¿no? Este es de 40 milímetros, ¿no? De cada arista o cada lado mide 40 milímetros, ¿no? O 4 centímetros, ¿no? Entonces dibujamos los 6 cuadrados iguales, así como está acá en el desarrollo, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? En la inferior 1 y, ¿no? Superior 1, ¿no?
Ahí tenemos los 6, ¿no? Con las lengüetas, una lista sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, ¿no? De tal manera que a la hora de hacer el doblez en cada una de las aristas, obtenemos el cubo. ¿Ok? Un octaedro cuya arista es de 55 milímetros, ¿no? Entonces dibujamos los 8 triángulos equiláteros, igual, ¿no? De lado igual a las aristas, de manera que formen el desarrollo de este sólido de una forma indicada, ¿no? ¿Ok? Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Son 8 lados, ¿no? 8 lados iguales. Por eso se dice octaedro. Un dodecaedro que tiene una arista de 35 milímetros, solución, dice dibujar 12 pentágonos regulares de lados iguales a las aristas, ¿no? De tal manera que formen el desarrollo de este sólido, ¿no? Creo que saben cómo se hace un pentágono en dibujo técnico, seguro han hecho un pentágono. Pentágono tiene 5 lados iguales, ¿no? Entonces hacemos el pentágono, las aristas igualito, trazamos las aristas, de tal manera que a la hora de hacer el doblez, obtengamos el sólido que está a la derecha, ¿no? ¿No? La lengüeta es igualito, una sí, una no, una sí, una no, y no, de tal manera, a la hora de ir haciendo el doblado, voy empalmando las lengüetas con pegamento y se obtiene el sólido correspondiente. Icosaedro, ¿no? Entonces, icosaedro quiere decir que tiene 20 lados iguales, ¿no? Igualito, acá tenemos, en una cartulina, hacemos el trazado correspondiente, trazamos las líneas, las aristas, y vamos haciendo el doblado correspondiente y tenemos el sólido de la derecha, ¿no? ¿Ok? Creo que está entendible, Y profesor, si se entiende. ¿no? Sí, profesor, ¿se entiende? O sea, ahí en el aula virtual hay 2 videos donde se explica cómo pueden hacer el hexaedro, ¿no? Y el octaedro, ¿no? Acá es otro método para hacer ¿no? El hexágono, ¿no? El tetraedro. Es cuando se usa con compás nada más, ¿no? Pero también lo pueden hacer por medio de sus reglas, ¿no? En la forma que les he explicado anteriormente, que es una manera de hacerlo más rápidamente, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna, profe. ¿Se Ninguna. entiende? Sí, es entendible. Entonces hemos hecho la introducción a lo que es galería, ya de ahí vamos a complicar un poquito más las cositas, pero ya lo vamos a hacer más explicadito para ver cómo hacemos el desarrollo de un codo, para fabricar un codo, ¿no? Tolvas, prismas, conos, que se utilizan mucho para hacer a veces empalmes en tuberías, ¿no? Ahí queda una práctica, lo voy a colgar también en el WhatsApp para que ¿no? Ejecuten la práctica, ¿no? Creo que está bastante didáctica esta partecita, es la más fácil, ¿no? Ok, jóvenes, con esto damos por concluida la clase de hoy día. No habiendo más alguna pregunta, algún interrogante, damos por concluida la clase y nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Ninguna, ninguna. profesor. Ok, Hasta luego, profesor. Ninguna pregunta. ok. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias por su participación. Hasta luego, profesor. Y profesor, Amén. la lista. Ya los tengo acá grabadito. Ya, ya, listo. Ya, hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.